Fíjense, es bien conocido por todos que el mundo está dividido de acuerdo a diferentes temas. Uno de ellos es el tema de la creencia religiosa que tenemos las personas. Es por ello que muchas veces vemos que en el mismo país, en la misma ciudad, en la misma comunidad y dentro de una misma casa, las personas tenemos diferentes creencias. Estadísticamente se dice que hay más o menos 4.200 religiones diferentes, dentro de las cuales el cristianismo ocupa el 31% y le sigue el islam con un 25% más o menos. El hinduismo ocupa el 15%, y hay más religiones. Pero algo que quiero resaltar es que hay un 16% de la humanidad que dice no tener ninguna afiliación a ninguna creencia religiosa. Si bajamos un poco más en detalle, dentro de las mismas religiones hay ciertas divisiones. Así podemos ver, por ejemplo, que los mismos cristianos estamos divididos. Hay iglesias cristianas católicas, hay iglesias cristianas ortodoxas, hay iglesias cristianas adventistas y por supuesto la iglesia cristiana protestante, que es donde entramos nosotros, la iglesia Génesis. Si bajamos un poco más de nivel, dentro de la misma iglesia protestante, también hay ciertas divisiones. Tenemos nosotros, los bautistas y alguna que otra más. Si seguimos bajando, vamos a encontrar que dentro de la misma iglesia pentecostal hay algunas divisiones. No vamos a hablar de ello ya porque esto tampoco es el tema de la prédica. Lo que quiero es que vayamos visionando las divisiones, las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones creadas de acuerdo a la doctrina que practica cada religión. Y aquí la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué tantas religiones? Si la palabra es clara cuando dice que hay un único Dios y un único Salvador, Jesucristo. La respuesta es muy sencilla, hermanos. Cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo no vino a practicar una religión. Cristo vino a practicar, a predicar y a practicar la verdad, a enseñar la verdad. Es decir, a enseñar su evangelio, el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué pasa con las religiones? La religión se lo inventó el hombre. El hombre creó la religión. Y en realidad, volviendo al mismo tema, es impresionante que siendo cristianos, que nuestra fe se basa en la vida de Jesucristo, en las enseñanzas de Jesucristo y en la fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador, sigan habiendo divisiones. Siendo eso de esta manera, ¿no les parece que debería haber entonces una única iglesia y un único pastor? Y de eso quiero hablar en esta mañana. Una iglesia y su buen pastor. Ciertamente, en el pasaje que hemos leído, dijimos hace 2 semanas que no se trataba de una profecía, se trataba de una alegoría que Jesús estaba enseñando a las personas que estaban allí y que nos la está enseñando también a nosotros. No se trata de una profecía, pero sí, en cierta manera, es una visión que Jesús dio de cómo iba a ser su iglesia. Y fíjense que el texto que leímos dijo que sería un rebaño y un único pastor. O sea, el Señor ya nos estaba dando una visión de hacia dónde va la iglesia. ¿Cuántos desean que realmente sea una sola iglesia? Que no haya tantas divisiones. Yo creo que eso es lo que tendría que ser. El Señor ya lo dijo, eso va a suceder, eso va a pasar. Pero para ello hemos sido llamados nosotros a colaborar en la obra del Señor para formar una sola y única iglesia. La iglesia universal, la novia de Cristo, la que Él va a venir a buscar. Si nosotros queremos que eso suceda, hay cosas que tenemos que saber. La primera de ellas, que tenemos que conocer a Jesús. ¿Alguien aquí conoce a Jesús? Fíjense qué cosas. Tenemos que conocer a Jesús y tenemos que mirar la cruz. Esas son las 2 cosas principales para poder trabajar en el desarrollo de la obra de Dios y que lleguemos a una unidad como iglesia cristiana, como iglesia perteneciente del Señor. Cuando hablamos de conocer a Jesús, es importante que sepamos lo que dice en el versículo 14 y el versículo 15. Si lo retomamos, el Señor está diciendo, yo soy el buen pastor. Pero además hace una comparación entre su relación con el Padre y su relación con la iglesia. Vamos a leerlo. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice, así
como el Padre me conoce y yo le conozco. Ese así como habla de la comparación. La relación entre el Padre y el Hijo es una relación estrecha, de profunda intimidad. Cristo y el Padre uno son. Siendo una relación profunda de intimidad, es una relación cuyas características es relación de confianza y relación de amor. Pero Cristo está diciendo que esa misma relación es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Cuando hablamos de una relación de confianza, tenemos que saber, sabemos que Dios envió a su Hijo. Dios puso en Jesús la mayor responsabilidad de todas. ¿Qué le entregó Dios a Jesús? A la humanidad. Dios confió en que Jesús iba a venir a este mundo hecho hombre y iba a cumplir el propósito para el cual había sido enviado. El Padre confió en el Hijo. Y en todo momento, mientras Jesucristo ejecutó su ministerio en este mundo, en todo momento confió en el Padre. La palabra dice, el mismo Jesús dice, que no da un paso sin antes consultarlo con su Padre. Podemos leer todos los evangelios y nos daremos cuenta que Jesús en todo momento oraba, incluso para llamar a los discípulos. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, a todos ellos, primero Jesús subió a orar con el Señor. Todo lo que Jesús hacía se lo consultaba a su Padre. ¿Por qué? Porque tenía confianza en que lo que su Padre le iba a dirigir era lo correcto. El Padre confiaba en el Hijo y el Hijo confiaba en el Padre. Ahora bien, Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate, el Señor Jesús nos conocía desde la creación. ¿Sabes por qué? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién le estaba hablando Dios? A Jesús. Jesús estaba allí con él. Dios te conoce desde que fuiste creado. Más aún, Dios te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios conoce nuestras fortalezas. Esta mañana en el estudio bíblico hablábamos de las fortalezas. Dios conoce nuestras fortalezas. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras necesidades. El Señor Jesucristo nos conoce. Conoce nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestras emociones. Él conoce todo de nosotros. Incluso Jesús sabe y conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él sabe que le vamos a fallar 1, 2, 3 y muchas veces. Y aún así, el Señor Jesucristo confía en nosotros. Y tú me dirás, ¿y por qué sabes que confía en mí? Porque el Señor nos ha dejado la gran comisión. En una parte, Jesús le dijo a Pedro, no sé cuántos se acuerdan, que le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le respondió cuando Pedro le dijo que le amaba, que le quería? Le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando leemos ese pasaje decimos, bueno, el Señor le encomendó a Pedro, a la iglesia, sí, pero a ti y a mí también nos encomendó la iglesia. En ti y en mí también puso una responsabilidad y depositó su confianza, porque ciertamente somos la iglesia de Cristo, pero estamos edificando la iglesia de Cristo. El Señor nos ha confiado esa gran comisión que todos la conocemos. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos y enseñarle lo que yo os he enseñado. ¿No te parece que eso es una gran responsabilidad para nosotros? ¿No te parece que es un nivel de confianza que tiene Cristo con nosotros, que tiene Cristo con su iglesia? Ahora la pregunta es, ¿la iglesia confía en Cristo? El Señor ha dicho, y las mías me conocen. Cuando el Señor dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, está diciendo, yo conozco a mis discípulos, a los que les he dado la gran comisión. Yo conozco a mis discípulos y mis discípulos me conocen. Todos los cristianos, los realmente cristianos, tenemos cierta sensibilidad, tenemos una sensibilidad espiritual para oír la voz del Señor. Todos tendríamos que tener desarrollado el oído espiritual, escuchando nuestro corazón lo que Dios nos está hablando, inclusive lo que Dios está hablando en esta mañana. Si alguien aquí es cristiano, tiene que estar oyendo esta palabra y recibiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a los oídos de su corazón.
Y no se trata solamente de oírla, porque en el pasaje dice, y me siguen. Jesús dijo, y me siguen. Confiamos nosotros en el Señor para oír su palabra y seguir lo que Él nos está diciendo. Confiamos nosotros en el Señor para obedecerle. Sí, Jesucristo confía en que nosotros le estamos oyendo y le vamos a obedecer. Y esto nos va a llevar, en la medida en que nosotros conocemos más a Jesús, en la medida en que confiemos más en el Señor, esto nos va a llevar a conocerle en mayor grado. Pero es necesario tener una comunión con Cristo. La comunión que el Padre tiene con el Hijo, la iglesia tiene que tenerla con Jesús. ¿Cuál es esa comunión, hermano? Meternos en su palabra, sumergirnos en su palabra, en comunión con Él, hablar con el Señor. Pero no solamente es orarle, hablarle, Señor, dame, yo quiero. No, es oírle. Es una relación de mutua confianza. Mutua quiere decir de dos, no de uno. Pero además hemos dicho que es una relación de amor mutuo. ¿Cuántos creen que Dios amó a su Hijo? No hace falta que la busquen, pero la cita del Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca, no, esa no es la de Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Imagínense, Dios amó a su Hijo, era su Hijo unigénito. Hay una relación de amor mutua. ¿Por qué? Porque el otro versículo en el 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, dijo Jesús, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Hijo amó al Padre y el Padre amó al Hijo. ¿Cómo sabemos que el Hijo amó al Padre? Porque lo acaba de decir, lo voy a repetir. Y como el Padre me mandó, así hago. El amor de Jesús hacia su Padre quedó demostrado en la obediencia que Él le tenía a Dios. Jesús amó a su Padre y se lo demostró obedeciendo todo lo que su Padre le decía. Para Jesús eso era lo más importante. Y no lo vamos a saber porque lo podemos leer muchas veces. Jesús amaba al Padre, Jesús amaba al Padre. No, sino por la obediencia que Jesús le tenía a su Padre. Incluso hasta el último momento. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo digo, sino como sea tu voluntad. Hasta el final, Jesucristo amó al Padre y el Padre amó al Hijo. Ahora la pregunta es, ¿hay una relación de amor entre Cristo y la iglesia? ¿Qué creemos? Jesucristo dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Y es evidente que en el pasaje, como dijimos antes, Él estaba hablando de lo que sería la iglesia, pero ya estaba diciendo lo que iba a suceder. Más adelante hablaremos de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Él dijo, y pongo mi vida por las ovejas. Él le estaba hablando de lo que Él iba a hacer en esa cruz. Voy a entregar mi vida por las ovejas. ¿No te parece que la mayor prueba de amor que se puede haber dado en este mundo la dio Jesucristo entregando su vida en la cruz? Y déjame decirte que la hizo por todos los que estamos aquí sentados en esta mañana. Gracias por el entusiasmo, familia. Ahora, como iglesia, ¿amamos nosotros a Jesús? Amén, un solo amén, no pasa nada. El corazón espiritual seguramente gritó amén. Lo que pasa es que yo no puedo llegar a tu corazón, yo no puedo oír tu corazón, pero yo confío en que tú has dicho amén en tu corazón, porque amas a Dios, porque amas a su Hijo unigénito, a Jesucristo, porque amas al Espíritu Santo y te dejas guiar por Él. Porque digo que te dejas guiar por Él, porque con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder demostrar la obediencia que tenemos al Señor. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces tenemos que obedecerle. Tenemos que guardar sus mandamientos. Y la mejor manera de hacerlo es oyendo la voz del Espíritu Santo. Ya sabemos que cuando Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estuviese morando en nosotros y con nosotros. Es decir, en nuestro corazón y con nosotros, dirigiéndonos. Él es nuestro guía, nuestro consolador. Con lo cual,
uniéndonos al Espíritu Santo, vamos a poder mostrar el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que hacía falta dos cosas: conocer a Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús hasta ahora? Conocer a Jesús. Y la otra es mirar la cruz. Es necesario que nosotros nos centremos en lo que significa el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. ¿Para qué? Voy a repetirlo. Para poder edificar la iglesia de Cristo. Para que podamos llegar a esa visión que Jesús dio en el pasaje, que seríamos una sola iglesia y un solo pastor. Él lo dijo: un rebaño, un pastor, una iglesia y para nosotros el buen pastor. Cuando leemos en el versículo 17 y 18, Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo pongo la vida, yo mismo la pongo. Jesús aquí está hablando ¿de qué? De su muerte. Jesús está diciendo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Esto quiere decir, hermanos, que a Jesús no lo mataron. Qué notición, ¿no? A Jesús no lo mataron. Mucha gente piensa que a Jesús lo mataron. Los que todavía no conocen a Jesús, los que no conocen al Señor, creen que a Jesús lo mataron en esa cruz. Jesús se dejó morir en la cruz. Jesús se entregó en esa cruz. No fue forzado, hermano, fue un acto voluntario. ¿Y sabes por qué sabemos que es un acto voluntario? Porque Él dijo: yo la pongo. Nadie lo obligó. Ciertamente el Padre le pidió a Jesús. De cierta manera, este pasaje me hace recordar cuando el pasaje de Abraham con su hijo Isaac. ¿Cuántos lo recuerdan? Abraham tuvo un hijo que lo había querido tener toda la vida. Dios se lo dio, pero Dios se lo pidió. Y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, yo me imagino que él tenía que haber tenido una conversación con Isaac de la cual la Biblia no habla. La Biblia no dice, porque aquí si su papá le dice: vamos, que vamos a ir a crucificarte, vamos a ir arriba a la montaña, no le hace una pregunta a su padre. Ciertamente Isaac sí le hizo una pregunta. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Y el cordero era Isaac. Y yo más o menos, la Biblia no habla de esto lo estoy diciendo yo. Yo me imagino una conversación entre Dios y Jesucristo. Hijo, ¿sabes todos esos que están allá abajo? Son unos pecadores. ¿Y cuál es el destino de esos pecadores? El infierno. Y Jesús: vale, sí. Hijo, tenemos que hacer algo. Vale, papá, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tú digas, papá, porque yo hago lo que tú quieras. Y el papá le dice: alguien tiene que sacrificarse, porque para que haya perdón tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. Y Jesús le dijo: vale, ¿y dónde está el cordero? El cordero eres tú. Esto no lo dice la Biblia, es simplemente que yo me lo imagino de esa manera, porque Jesús y el Padre debían haber tenido una conversación. Y Dios le dijo: tú serás el enviado para ser sacrificado. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Qué creen ustedes que respondió Jesús? No, manda a mi hermano. Es que no tengo hermanos. Manda a otro, manda yo que sea Gabriel, al ángel Gabriel. No, hermano. Jesús también amaba a los pecadores. Y Jesús dijo: sí. Voluntariamente, el acto de Jesús fue voluntario. Él se subió a la cruz de manera voluntaria. Y esto nos demuestra un amor incondicional de parte de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Jesús pudo haber dicho: vale, yo voy a bajar, yo soy el enviado, acepto que soy el enviado. Yo me voy a montar en esa cruz, pero yo solo lo voy a hacer por aquellos que me reciban y que me amen. Jesús no puso condiciones. Es un amor incondicional por la humanidad, por los que estamos aquí y por los que no estamos aquí, por los que estamos en el camino cristiano y por los que no. Jesús se crucificó, se sacrificó en esa cruz por toda la humanidad, por todas las personas, sin distinción de sexo, ni raza, ni color. Se sacrificó por todos. Jesucristo, para Él no fue relevante el daño que le podían haber causado, ni físicamente ni emocionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Ni la lanza que atravesó su cuerpo, los que atravesaron su cuerpo, ni los golpes que le dieron los soldados romanos, ni los latigazos que le dieron en la espalda,
fue un motivo para él decir, no me subo a la cruz y por ellos no me voy a sacrificar. Voy a más. Que el Pedro haya negado a Jesús, ¿qué creemos? ¿No le causó a Jesús emocionalmente un sentimiento de tristeza? Jesús en este mundo era un hombre. Jesús tenía también nuestros sentimientos, tristeza, llanto, dolor. Pero el que Pedro lo negara o el que Judas lo traicionara, a él no le importó. Él no dijo, me subo a la cruz, pero no por Pedro porque me va a negar, no por Judas porque me va a traicionar, no por Pilato porque se va a lavar las manos y va a cometer un acto de injusticia. Es más, a Jesús no le importó. Todas esas personas a las que le preguntaron, les hicieron escoger entre Barrabás y él. Jesús no dijo, me subo a la cruz, pero por estos que están decidiendo por Barrabás, no. Por ellos no. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos distinción de personas, hacemos acepción de personas. No, por Elena sí voy a ir a la iglesia y voy a trabajar, pero por el hermano no, por Virgi tampoco, porque me miró feo esta mañana. No, hermano, Jesús se subió en esa cruz voluntariamente y con un amor incondicional. A Jesús no le importó que tú y yo le íbamos a traicionar. A Jesús no le importó que tú y yo íbamos a ser infieles a su palabra. Jesús aún así sintió amor por nosotros y confianza por nosotros. Y cuando digo nosotros, ¿a quién me refiero? A la iglesia de Cristo. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, Jesús te está hablando en esta mañana. ¿Y qué más dijo Jesús? Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿De qué creemos que está hablando en ese momento? De su resurrección. Jesús está hablando de nuestra esperanza de vida eterna. Qué equivocados estaban los judíos cuando subieron a Jesús, cuando Jesús se subió en esa cruz. Ellos pensaron que ahí habían derrotado al Señor. Qué equivocado estaba Satanás cuando pensó que había derrotado a Jesucristo. Qué equivocados estaban todos los enemigos de Dios cuando vieron a Jesús subiendo en esa cruz y habiendo sido muerto, cuando vieron que ya dejó de respirar. Ellos podían haber celebrado aquella victoria, pero resulta que la victoria la tenía el Señor y con esa victoria también la teníamos nosotros, porque estaban allí. Fue un tiempo de oscuridad, como nos decía la palabra el viernes. Y durante ese tiempo de oscuridad, el Señor tenía sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Allí el Señor se llevó tus pecados y mi pecado. ¿No es eso una victoria, hermanos? Y el enemigo pensaba que había derrotado al Señor, pero resulta que no tenían idea de que Jesús iba a resucitar. Mejor dicho, voy a rectificar, de que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Esa es la esperanza de vida que tiene la iglesia Génesis y la iglesia de Cristo. Si nosotros como cristianos no entendemos lo que significa el sacrificio del Señor en esa cruz, si no entendemos lo que significa la cruz, no podemos trabajar en el desarrollo de su obra, porque para desarrollar su obra tenemos que mostrarle el evangelio de Cristo a las personas. Tenemos que mostrarle el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tenemos que mostrarle las dos cosas, a Jesús y a la cruz, porque no pueden ir separados. Yo no puedo conocer a Jesús si no miro la cruz. Yo no puedo mirar la cruz sin mirar a Jesús, porque en la cruz fue que Cristo entregó su vida por ti y por mí. Ya para ir acabando, la palabra dice en el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, ¿se acuerdan hace 2 semanas cuando hablábamos del redil, las ovejas? El pastor entraba a las ovejas por la puerta, las sacaba por la puerta, las llevaba ¿a qué? A alimentarse. Esas eran sus ovejas. Pero Jesús está diciendo, también tengo. Fíjense que lo está diciendo en manera afirmativa. No está diciendo tendría. Está diciendo tengo
otras ovejas que no son de este redil. En aquel tiempo el Señor lo que se estaba refiriendo, el redil eran los judíos. El redil en aquel momento eran los judíos, pero el Señor les dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil. Voy a volver a leer lo que dice seguidamente. Aquellas también debo traer. Debo traer. ¿Qué nos muestra esto? Que el Señor tenía la disposición de buscar esas otras ovejas. Esas ovejas que no estaban perteneciendo en el redil en ese momento eran todos aquellos que no fueran los judíos. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Hay aquí entre nosotros alguien que sea judío? Nadie. Pues nosotros pertenecíamos a esas ovejas que Jesús dijo que estaban en otro redil. Pero ¿qué es lo bonito? Que dijo, tengo. Nosotros, como tal, ya Jesús nos llamó para pertenecer a ese redil. Pero hay más personas que pertenecen al redil, pero que todavía no han llegado. Tenemos que saber que nosotros tenemos que trabajar para que todas esas personas también lleguen al redil de Jesucristo. Jesús está hablando de los gentiles. Jesús está hablando de ti y de mí. Y también podríamos decir, en la Biblia dice que cuando Jesús vino a esta tierra, los suyos le rechazaron. ¿Cuántos se conocen ese pasaje? A los suyos vino y los suyos no le aceptaron, no le quisieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Entonces, sí, los judíos le rechazaron y por esa causa, de alguna manera, la salvación pasó también a los gentiles. Sin embargo, cuando yo me meto en la palabra, yo leo que en el Génesis dice, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todas las familias judías de la tierra, todas las familias. Hermanos, ya nosotros estábamos en la mente de Cristo, estábamos en la mente de Dios. No éramos judíos, pero ya estábamos en la mente del Señor, porque lo que Dios quiere es que toda la humanidad sea salva. La salvación se extendió para todos. La salvación es para hombres, mujeres, para judíos, para gentiles, para negros, blancos, para venezolanos, aunque cueste, para venezolanos también, para los argentinos también, para los bolivianos, para los hondureños, aunque bueno, la comida hondureña está buena también, pero bueno. ¿Ah? No se trata de que sepas o no sepas cocinar, porque si no es saber cocinar, yo no me iría con Cristo. Cada uno de nosotros tiene la opción al regalo de salvación. En esta mañana, hermanos, amigos, si aquí hay alguien, bueno, yo siempre que oigo a la gente, algunos predicadores que he oído, cuando hacen un llamado dicen, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, bueno, algunos dicen, si tú no perteneces a la iglesia, si tú no eres cristiano, no, yo te voy a decir algo, ir a la iglesia no te hace cristiano. Asistir a la iglesia no te hace cristiano cuando tú conoces a Jesucristo. Yo no voy a pedirte que levantes la mano, pero sí te voy a decir que si tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Salvador, pero también como tu Señor, es el momento en que lo hagas, porque la salvación también es para ti. Independientemente de que vayas a la iglesia a sentarte en una silla, la silla no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que tú aceptes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y hemos hablado de que la visión de Jesús fue una iglesia y un buen pastor, un rebaño, un pastor, una iglesia, un buen pastor. ¿Cuántos quieren trabajar en esa visión? Eso va a suceder y nosotros veremos que en Cristo no hay divisiones. Lo que hablábamos al principio, hay algunas religiones, por supuesto no la nuestra, que se encargan de predicar que los únicos que se van a ir al cielo, que los únicos que son salvos son ellos. Voy a ir un poco más en detalle, ojalá que alguien alguna vez que se sienta identificado con esto oiga esta prédica. Hay una religión que dice que nosotros, los que creemos en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo, nos vamos a ir al infierno. ¿Cómo la ven?
Y yo no veo eso en la Biblia. La Biblia no dice los que creen en la Trinidad se van a ir al infierno. El que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Los que vamos a ir al cielo son los que el Señor diga. Porque fíjense el pasaje que habla de aquellos que llegaron y dijeron: Señor, pero si yo predicaba la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Oye, pero yo a ti no te conozco. El último que tiene la palabra se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, no va a decir: Iglesia Genesis, vengan conmigo. No, voy a ir más allá. No va a decir: pentecostales, tú pentecostales, pasa. Tú eres católico, tú no entras aquí. Eso no le va a decir Jesús a la gente. ¿Tú eres ortodoxo? No, tú no. Y ese día todas las iglesias vamos a ser una sola, como tiene que ser, como ha debido ser hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que los seres humanos tenemos naturaleza pecaminosa, nos equivocamos, interpretamos la palabra a nuestra manera, porque te voy a decir algo: las religiones nacen por la interpretación que le da un ser humano a la palabra. Entonces, un ser humano que se hace el líder, entonces atrae a otros y va metiendo gente en el redil equivocado, porque esos rediles no se van a ir con Cristo. Y yo no estoy haciendo lo mismo que las otras iglesias, sino que la palabra dice: el que entra por la puerta al redil es el que se va a ser salvo, no el que va al redil a otro redil, no. Pero el Señor acaba de decir: los que están en otro redil los voy a ir a buscar. Y cuando dijo esto, está mostrando una disposición de trabajar diariamente. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. ¿Cuántos aquí dicen lo mismo que Jesús? No lo digas si no quieres. Porque no podemos decir amén si no tenemos la disposición en nuestro corazón para trabajar en la obra del Señor. Es mejor quedarnos calladitos y no decir: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Pero luego, cuando llegue el momento: heme aquí que tengo que ir a otra parte, heme aquí que tengo que está cumpliendo año mi perrito y lo tengo que llevar para el veterinario, para que le canten un cumpleaños, le piquen un pastel. Y lo digo con esta forma, a lo mejor suena irónico. Obviamente los perritos, bueno, sí, yo he visto gente que sí celebra cumpleaños de perro. No sé si ustedes lo han visto, pero así sucede. No es aquí, aquí no lo he visto, digo en esta iglesia, pero hay gente que, bueno, no voy a decir que pierden su tiempo. Cada quien sabe cómo aprovecha bien el tiempo. Esta mañana hablábamos de eso. Hermanos, los tiempos se acercan. Las señales de que Cristo viene pronto ya las estamos viendo. Las señales en que vamos a ser una única iglesia y con el buen pastor ya está llegando. Ese día ya está llegando. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto, hermano? La palabra termina diciendo, bueno, lo voy a leer. Reconozco que no me lo sé de memoria. Bueno, está en el versículo final. Volvió a haber disensión entre los judíos, como siempre, los judíos con sus problemas, ¿no? Los judíos peleando entre ellos. No era la primera vez que había disensión entre los judíos después que Jesús hablaba. Y hubo unos judíos que dijeron que Jesús tenía demonio. Pero hubo otro grupo que dijo: ¿cómo puede un hombre que tiene demonio abrir los ojos de los ciegos? Y si recordamos esa palabra que el Señor nos trajo en aquella oportunidad, recordamos la vista espiritual. ¿Cuántos aquí tienen la vista espiritual? El pasaje termina diciendo que hubo gente que dijo: ¿cómo puede un hombre que tiene demonio abrir los ojos, darle vista a los ciegos? Tú y yo éramos ciegos espiritualmente hablando y el Señor nos dio la vista. Aquí hay otra vez una división. Si nos damos cuenta, hay dos grupos de personas: los que creyeron lo que Jesús estaba diciendo y los que no lo creyeron. No hay términos medios, como siempre decimos. El Señor no es de tonos grises. O eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, o eres de mi redil o eres de otro, o eres de Dios o eres del diablo. O eres cristiano o no eres cristiano. O me sigues a mí o sigues a otro. Esas son las palabras del Señor. No hay términos grises, no hay términos medios. Y cuando Jesús hablaba, generalmente había una disensión entre ellos. A mí me alegra leer el pasaje, porque los que decían que esto que dijeron, que no podía sanar a los que
no le podía dar la vista si tenía demonios. Estaban creyendo en Jesús. Y ellos, como dice la palabra, se fueron sumando a la iglesia. Se fueron sumando a los que habrían de ser salvos. Eso que sucedió ese día continúa sucediendo en todas las congregaciones de Barcelona, de Venezuela, de España. En todas las congregaciones. Siempre que hay una palabra, hay un grupo de personas que la oye y hay un grupo de personas que no la oyen. O la oyes o no la oyes. Y voy a explicar esto. Puede ser que tú la estés oyendo con tus oídos físicos, pero realmente se trata de oírla con los oídos espirituales, con el oído del corazón. Y siempre va a haber personas que van a decir: oye, no, pero es que no sé, ese predicador, no sé, como que dijo una mentira, como que no me cayó bien, porque no sé, está un poquitico feo él. Hasta eso podríamos decir. Y no están convencidos de lo que él está diciendo en ese momento. Pero hay otros, como este grupo de personas que estamos aquí en esta mañana, atentos con nuestros oídos espirituales, oyendo lo que Jesús está hablando, lo que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón, lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón directamente. Y cuando salgas de aquí, yo solamente te pido que te lleves, que te lleves toda la palabra, pero que no dejes de pensar en aquellos que dijeron: si tuviese demonio, no hubiese dado vista a los ciegos. Porque quiero que te lleves esto, porque quiero que pienses si tú todavía eres ciego. Porque no se trata de venir a la iglesia a oír una palabra para salir diciendo: qué bonita la palabra. Una palabra puede ser muy bonita, hermanos, pero si no hace rema en tu corazón, de nada sirvió escucharla. Voy a explicar lo que es el rema. Esta mañana hablamos de eso. El logo es todo lo que está escrito en este libro. Todo lo que leemos aquí es el logo. El rema es lo que esto hace en mi vida. Es lo que el Señor está hablando a mi corazón. Cuando te vayas esta mañana de aquí, pregúntate: ¿recibí lo que me querías dar, Espíritu Santo? No pienses en el pastor, no pienses en el hermano de al lado, no pienses: lástima que no vino mi hermano porque se perdió esta palabra y era para él. No pienses en eso. Piensa en que Dios nos da lo que necesitamos cada día. Y en esta mañana el Señor ha traído una palabra a tu corazón. Recíbela en tu corazón. ¿Cuántos creen que Jesús es su buen pastor? Voy a volver a preguntar: ¿cuántos creen que Jesús es su buen pastor? Jesús es el buen pastor de la iglesia Génesis. ¿Cuántos forman parte de la iglesia Génesis? Entonces si tú formas parte de la iglesia Génesis, parte de la iglesia Génesis, no visitante, parte de la iglesia Génesis. Si tú formas parte de la iglesia Génesis, tú formarás parte de la iglesia universal de Jesucristo. El Señor nos ha mandado en esta tierra a expandir su reino, porque arriba vamos a reinar todos con Él. Todos vamos a estar reinando con Él y vamos a estar adorando a nuestro Señor. ¿A cuántos les gusta adorar a Jesús?